Podemos decir que el centurión era uno de los oficiales más importantes y respetados del ejército romano. Y en este video veremos el gran papel que tuvo este comandante entre las filas de las legiones y cuáles eran los requisitos para convertirse en centurión, sus responsabilidades y la jerarquía entre ellas. Entonces vayamos al video. Según la tradición romana, la existencia del rango de centurión proviene de los primeros ejércitos de Roma, a mediados del siglo VIII a.C. Fueron liderados por el legendario primer rey de Roma, Rómulo, y los ejércitos contaban con 3.000 hombres y unos 30 centuriones, cada uno al mando de un grupo de infantería de 80 a 100 hombres, que eran conocidos como manípulos, quienes además tenían su propio estandarte. El rango de centurión desde esa época se le daba a los soldados más valientes en batalla. Con el paso del tiempo, la organización de las unidades del ejército evolucionó y a finales del siglo VI a.C., el ejército contaba con 2 legiones compuestas cada una por 3.000 infantes pesados o negros, 1.200, infantería ligera y 300. Caballeros. En el siglo IV a.C., otras reformas reformularon los manípulos en unidades militares más flexibles, desplegadas en 3 líneas de tropas, y así el número de infantería comandada por un centurión se redujo a 30 hombres, por lo que una legión de IV siglo a.C. había alrededor de 150 centuriones. A mediados del siglo II a.C. había alrededor de 4. Las unidades de la legión contaban con 500 hombres, y durante este periodo se dividió en 30 manípulos con un total de 60 centurias, recordando que 2 centurias formaban un manípulo. Cada una de ellas estaba comandada por un centurión, y este nombraba a su propio oficial sobre suplentes, llamados obvio. Además, el centurión, el hombre más experimentado, siempre estuvo en la clase correcta. Después de las reformas marianas en el 107 a.C., el santo que recibía el mando de la cintura derecha del manípulo era conocido como centurión anterior, y el del lado izquierdo era llamado centuriones posteriores. Generalmente tomaron una posición en la primera línea de sus tropas durante la batalla, y esto resultó en una alta tasa de centuriones muertos. Si ya estás disfrutando el video hasta ahora, deja un me gusta, porque este video requirió mucho trabajo para hacer. Ni siquiera yo lo hubiera logrado sin tu apoyo. En el siglo I a.C., el ejército romano se reorganizó en cortes, cada una compuesta por 6 cinturones. De 80 a 100 hombres, cada legión tenía 10 cortes. Y esto se hizo para que el número de centuriones en una legión, quedando en 60. Estas cortes legionarias estaban numeradas del 1 al 10, siendo la primera la más grande de todas, y teniendo 5 centurias dobles, con los legionarios más experimentados y veteranos de la legión, y para comandar estos legionarios se elegía uno de entre todos los centuriones. Centurión, llamado en latín primus pilos o primer lancero, y era el centurión del primer cinturón de la primera corte de una legión romana. Este era el rango máximo que podía alcanzar un soldado romano común en el ejército romano después de las reformas de Mario, pero para ello deben tener mucha experiencia, habiendo estado mucho tiempo en las filas del ejército. Además, deben demostrar que son capaces de ejercer adecuadamente el liderazgo sobre sus soldados. Solo un año y después de eso la mayoría de ellos obtuvieron licencia y se unieron a la orden ecuestre como caballeros romanos. Esto les dio el derecho a participar en la vida política de Roma e incluso ingresar a los cursos de honorio de los jinetes romanos, o para establecerse en Roma y asesorar directamente al emperador y a sus generales. Algunos de estos centuriones también permanecieron en el ejército con la oportunidad de ser ascendidos a prefectos del campo o tribunos de las tropas urbanas. Y esta era la jerarquía de centuriones sobre órdenes de los primos pilos. Estaban presentes todos los demás centuriones y soldados de la legión, y por encima de él solo estaba el legado de la legión, los tribunos y el mayor del campamento. Por su experiencia, los primos centuriones también tuvo especial acento en el consejo militar debajo de los únicos primos centuriones, donde los 4 primos centuriones que comandaban las otras 4 centurias de la primera costa
Inmediatamente después venían los 9 centuriones, que caminaban los primeros cinturones de las otras 9 cortes de la legión, y los otros 45 centuriones comandaban las otras centurias de las 9 cortes. Todos los centuriones, sin importar cuán mayores fueran, tenían su propio cinturón asignado, y había poca diferencia entre el poder de cada centurión, excepto Cousins, ya que él también participó en consejos de guerra. Tradicionalmente los centuriones eran de la clase plebeya baja, pero en el siglo I a.C., el cargo también pasó a asociarse con el miembros de la clase ecuestre. El puesto también estaba abierto a soldados de las provincias de Roma, y los centuriones podían ser nombrados mediante elección, nombramiento por el Senado romano o mediante ascenso desde las filas del ejército, especialmente para aquellos que demostraron gran valentía o cualidades de liderazgo en la batalla en el período imperial. En algunos casos había en el que el nombramiento de los centuriones también lo hacía directamente el emperador, y a medida que el ejército romano se volvía cada vez más profesional, los requisitos para convertirse en centurión también se volvieron más rigurosos, y al menos para los puestos de centurión más antiguos se necesitaba cierta habilidad en asuntos administrativos, incluso el nombramiento de algún comandante influyente. Por otro lado, y aunque la mayoría de los centuriones mantuvieron esta posición durante toda su carrera desde el primer siglo en adelante, hizo posible que los centuriones más antiguos ascendieran aún más en la jerarquía y llegaran a ser tribunos, prefectos e incluso miembros del Senado. El ejemplo perfecto de esto fue el de Maximino, rasgo que fue centurión en tiempos del emperador Caracalla. Luego de en pocos años, logró el respeto y la admiración de todas las legiones, acabó convirtiéndose en emperador tras la muerte de Alejandro Severo. Los centuriones llevaban cascos con una cresta transversal diferente, que solía ser plateada con un penacho de plumas de avestruz o pavo real en la época imperial. La cresta también podría estar de adelante hacia atrás en el casco. Los primeros cascos de centurión también podían tener un protector facial o una máscara tallada, ya que la armadura de centurión varió mucho con el tiempo. Generalmente, incluía grebas que podrían tener una decoración grabada y una coraza de bronce que a menudo se esculpía para replicar. Músculos o incorporando la armadura de cota de malla, también podría usar una versión de cuero o una coraza burdeos endurecida más ligera. La armadura de pecho y espalda también podría tener protectores de hombro y tiras de suspensión para la parte superior de los brazos y la ingle, e incluso un protector de cuello en la espalda en el siglo XX. Un chaleco corto de armadura. También era común entre los centuriones. Se usaba una túnica sobre la armadura que podía ser blanca o roja. Se podía usar una capa que era típicamente rojo y atado. En la delante llevaba un broche o peroné. Un centurión también llevaba un garrote de parra de 90 centímetros. Dependiendo de su posición, el típico escudo en la República Romana era o un clip circular o un escudo rectangular. En la época imperial se podían portar escudos ovalados, pero generalmente los centuriones parecen haber utilizado el mismo tipo de escudo que las tropas bajo su mando. Además de todo esto, los centuriones también llevaban los premios que recibían por demostrar valentía. En la batalla, estos premios podían incluir collares pesados, pulseras y medallones que se llevaban sujetos a una coraza de cuero. A principios de la República, el armamento de los centuriones a menudo variaba dependiendo de su rango y preferencia personal. Podían llevar una lanza y una espada que se usaba en el lado izquierdo, lo que contrastaba con los legionarios que llevaban sus espadas en la cadera derecha. Se usaron varias espadas diferentes, pero la más preferida era el cuerno recto de doble filo, que era el antecesora de la espada del siglo II a.C. La gladius española se convirtió en la espada principal del centurión. Además, también se solía utilizar una daga de unos 25 centímetros de largo colgada horizontalmente en el centro, reportando a los tribunos. Los centuriones eran los encargados de entrenar a los legionarios, asignarles tareas y mantener la disciplina entre las filas. Como ya hemos dicho aquí, se esperaba que ellos mismos demostraran su valor en la batalla y permanecieran leales
y no se acobardaban cuando las cosas no iban tan bien. Y si no lo hacían, podían enfrentar la ejecución, por lo que la mayoría de los centuriones se ganaban el respeto de las tropas por su mando a través del liderazgo y el ejemplo. Los centuriones también eran conocidos por su disciplina física, y a veces brutal cuando en el campo supervisaron la construcción de las fortificaciones del campo, la excavación de trincheras, los pases de lista y la emisión de pases para ingresar al campo. También fueron responsables de escoltar a los prisioneros, erigir monumentos dedicatorios y participaron en la logística de los sufrimientos de los ejércitos durante las campañas. Otros roles de los centuriones tenían los responsables de la seguridad de los estandartes de la legión y también ser seleccionados para misiones especiales, como incursiones y reconocimiento en territorio enemigo. En el primer siglo después de Cristo, a los centuriones se les asignaba regularmente el trabajo de comandar unidades especiales de policía y de inteligencia, y también subunidades de fuerzas auxiliares y unidades de ejércitos aliados. Los centuriones más experimentados también podían convertirse en asistentes de los gobernadores provinciales o entrenar tropas como ejercitadores. También participaban en consejos de guerra para decidir la estrategia y participaban en negociaciones con los padres enemigo. En el período imperial, los centuriones también podían servir en la guardia personal del emperador, la guardia pretoriana, y después de 16 años de servicio podían unirse a los evocados, que ya eran soldados retirados y que se alistaban voluntariamente. Siendo invitados, recibían diversos roles administrativos urbanos que incluían puestos tan rentables como los de comandantes de ciudades al final de la República. A los centuriones se les pagaba 5 veces más que a un legionario normal. Los centuriones también recibían bonificaciones mayores del botín de guerra. Por ejemplo, en el 64 a.C., cuando Pompeyo le dio a cada centurión un bono de 1000 dracmas, mientras que los legionarios recibían solo 50 dracmas cada uno. En el primer siglo después de Cristo, los centuriones recibían 15 veces el salario de un legionario, y algunos de ellos también eran famosos por aumentar su salario con sobornos, ya que eran quienes asignaban deberes y recomendaban ascensos a los hombres que estaban debajo de ellos. Pero lo que no se discute es que la experiencia y valentía de los centuriones fueron un factor crucial para mantener el orden en el campo de batalla, y liderando con el ejemplo, lograron que Roma ganara varias batallas a lo largo de los siglos. Si disfrutaste aprendiendo más sobre la historia de los centuriones romanos, danos esa fuerza dejando un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Me quedaré aquí hasta luego. Siguiente video.